Hola, buenos días y bienvenidos a Rompiendo la Rueda. Esto es una iniciativa de Tracasa Women Tea que pretende visibilizar la trayectoria de mujeres en el mundo STEM. Lo que buscamos es buscar a la sociedad las vivencias de mujeres inspiradoras en el sector científico, pues a través de vuestras experiencias. Hoy tenemos con nosotros a María Gorzinska, analista y gestora de proyectos GIS de Tracasa Global. María estudió geografía y se especializó en GIS. Bienvenida. Y tenemos a Maya Zuazua, investigadora y profesora de la UNAP. Estudiaste arquitectura y hiciste tesis sobre temática relacionada con la ingeniería. Bueno, pues vamos a hablar un poco, si os parece. A ver, Amaya, pues nos gustaría que nos hablases un poquito de tu experiencia como investigadora y docente de la universidad. Pues yo cuando acabé la carrera sí que tuve la oportunidad de trabajar como alumna colaboradora en un departamento donde sí que se me ofreció esa opción de poder meterme en proyectos de investigación y me llamó la atención, me gustó ese tema y entonces al acabar la carrera hice un máster y así, pero siempre tenía esa idea de volver al mundo académico a raíz de la investigación y entonces tuve la oportunidad de entrar, una vez acabada la carrera, tuve un poco de experiencia profesional fuera, pero tuve la opción de entrar en un proyecto de investigación y así es como entré en el mundo académico en el que estoy ahora. ¿Cómo llegué a un tema de tesis o una tesis tan técnica? Bueno, pues dentro de la arquitectura, que es un campo muy amplio, yo estaba colaborando en el equipo de instalaciones, ¿no? De la parte más técnica, pues de instalaciones de climatización, de eléctricas y tal, estaba colaborando en ese equipo y entonces surgió la opción a raíz de un proyecto de investigación de hacer la tesis que estaba un poco a caballo entre la arquitectura y la ingeniería mecánica. Entonces ahí es donde me lancé a desarrollar la tesis en ese ámbito un poco más técnico, pero bueno, que también entra dentro de lo que es la arquitectura y la formación de los arquitectos. O sea que estás compaginando docencia con investigación. Eso es. A raíz de, una vez acabada la tesis, me quedé en la universidad y entonces sí que en la universidad siempre se nos exige compaginar ambas cosas, ¿no? Tener tus proyectos de investigación y la docencia. Entonces ahí andamos un poco haciendo malabares para intentar llegar a todos los alumnos y también mantener viva esa investigación, ¿no? Que siempre suele ser algo un poco más a largo plazo, ¿no? Así como los alumnos hay que responder semanalmente, la investigación ya se te queda ahí como una responsabilidad a largo plazo propia que, bueno, a raíz con los proyectos y así pues solemos llevarla adelante. Entonces, por lo que veo, me da la sensación que te llena un poco más la docencia que lo que es la investigación. Depende. En realidad entré por la investigación, porque tenía más experiencia en el campo de la investigación, pero sí que es verdad que la docencia es algo importante también, que también me gusta mucho, porque el estar con gente joven también es como que el profesorado se siente siempre joven porque siempre está rodeado de jóvenes aunque pasen los años, ¿no? Y ellos siempre son de la misma edad y tú vas pasando, pero bueno, te mantiene joven y sí que el enseñar y el vivir con ellos un poco ese proceso de aprendizaje, sobre todo cuando te toca dar clase en diferentes cursos y entonces ves cómo ellos evolucionan, pues eso es muy gratificante. De hecho, es más gratificante que la investigación muchas veces, ¿no? Que ahí es donde te das más cabezazos contra la pared. Pero bueno, ahí está, depende también de la época y así, que también los alumnos pueden desesperar en algún momento, pero sí, la docencia también me gusta mucho. Y tenemos a María, que después de estudiar geografía te especializaste en la rama de teledetección. Correcto. Pues igual nos cuentas un poco qué es esto de la teledetección, porque hay mucha gente que no nos suena nada, las imágenes satélite y todas estas cosas que hacéis. Vale, a ver, la teledetección, o sea, la palabra viene de tele, del griego, que es desde lejos, y detección, deteccio, de latín, o sea, es una mezcla, obtener información. Entonces, básicamente es obtener información desde lejos de algún objeto sin estar en el contacto directo con este objeto. Entonces, utilizamos todos los sensores, o sea, los sensores que se asocian sobre todo con teledetección son satélites, pero también son
Aviones también pueden ser UAVs, o sea, los que no llevan ningún piloto, digamos. Y básicamente lo que hacen, o sea, en caso de teledetección sobre todo utilizamos los satélites, tenemos sensores pasivos y activos, utilizamos el espectro electromagnético para sacar información, o sea, básicamente la luz, o sea, gracias de que tengamos la luz podemos coger información de los objetos en la Tierra. O sea, no es tanto sacar fotos, es coger imágenes, porque la imagen contiene más información que la foto. La foto solo contiene la información, digamos, visible, ¿no? O sea, lo que podemos ver con el ojo. Mientras que en las imágenes podemos utilizar otras bandas, por ejemplo, infrarrojo, o por ejemplo también hay imágenes termales que nos pueden decir algo más sobre la temperatura del objeto. Y al otro lado del espectro tenemos las imágenes, o sea, tenemos la parte del espectro electromagnético, las microondas, donde sí que necesitamos un sensor activo que nos emite una señal y luego mide la información que vuelve al sensor. Y lo que es un sensor de microondas, que es un radar, eso es siempre mucho más complicado. O sea, digamos, la interpretación de esta imagen, la imagen está compuesta de forma artificial de la señal, o sea, bueno, igual entro demasiado en los detalles, pero a lo que voy es que es todo lo que podemos obtener, o sea, la información que podemos obtener, en mi caso, en caso de la teledetección que utilizo yo, de los satélites que miren hacia la Tierra, tanto de parte del espectro visible como en el radar. Y esto, bueno, relacionándolo un poco con la geografía, o sea, yo te oigo hablar de satélites, veo que por otro lado estás especializada en geografía, con esto, ¿qué es lo que imágenes, el objeto, ¿sí? ¿Cuál es? El objetivo o el objeto, a ver, es verdad que, yo entiendo, o sea, igual partimos del otro lado, ¿no? ¿Qué es geografía? Pues geografía también, de griego, es geógrafo, o sea, describo la Tierra, ¿no? Entonces, todo lo que nos puede ayudar a describir el mundo donde vivimos, la Tierra. Y teledetección para mí, o sea, es una cosa que está muy relacionada, ya que gracias a imágenes de satélites estamos mirando hacia Tierra y conociéndola, o sea, obteniendo información básicamente de lo que queramos, o sea, porque hay tantos satélites, tantos tipos de bandas, tantos tipos de imágenes que podemos obtener, que podemos mirar hasta en varias escalas, o sea, hasta un objeto muy pequeño, o sea, desde un objeto muy pequeño hasta un objeto muy amplio, yo que sé, por ejemplo, zona de Amazonas o la Tierra entera casi. Entonces... Interesante. Amaya, ¿algún proyecto, alguna investigación así interesante que tengas así entre manos? Ahora mismo lo que tenemos entre manos es un sistema que encima también está relacionado con la tesis que hice. Lo que estamos buscando es intentar enfriar los edificios de una forma pasiva, ¿no? Eso nos va a venir muy bien ahora. Sí. Entonces, por eso, hablando rápido es la forma así más rápida de llegar de esto. Entonces, lo que estamos haciendo es intentar desarrollar, nosotros ahora hemos tenido un proyecto en colaboración con otro centro tecnológico de nanomateriales. Entonces, ellos han desarrollado un material que tiene un espectro selectivo. Entonces, lo que ayuda es a disipar el calor del edificio, ¿no? Lo que antes no podíamos disipar por las condiciones ambientales, este material lo que te ayuda es a disipar incluso en condiciones que juegan en contra de ese estado ambiental, o sea, de esas condiciones ambientales que podamos tener, ¿no? Entonces, ellos están desarrollando este material y nosotros estamos viendo la aplicabilidad de este material que puede tener en el edificio. Entonces, lo que vemos es a ver si podemos conseguir fachadas que ayuden a disipar el calor, ¿no? Uno, que no absorban tanto calor para que no se nos calienten los edificios, y por otro lado, que el calor que tenemos dentro poder disiparlo de una forma más eficiente, ¿no? Y de una forma pasiva a raíz de estos materiales que se están desarrollando. Entonces, a mí me parece un proyecto muy interesante porque, sobre todo porque la colaboración, que es a escalas muy diferentes, que nosotros estamos en la escala ladrillo, ¿no? En arquitectura, que vamos a una escala muy grande, y luego en el desarrollo de estos materiales que hablan de nanomateriales, ¿no? En
ese salto de escalas hace que este tipo de colaboraciones y así también sean muy enriquecedoras, ¿no? Nosotros vemos más esas aplicaciones finales y ellos tienen el conocimiento de la investigación más básica. Entonces ahora mismo lo que tenemos entre manos va por esos tiros. Interesante. ¿Y tú, María, algún proyecto que estéis trabajando ahora? Vale, sí. A ver, también un poco relacionado a Sí. ¿Para qué estamos utilizando los satélites y para qué nos pueden servir? Pues para mencionar un programa de la Unión Europea que se llama Copernicus, que también tiene sus propios satélites, y ahí podemos utilizar, hay muy amplios usos. Por ejemplo, vigilancia de agricultura, de cultivo, vigilancia marítima, cambio climático, calidad del aire, para todo esto, para emergencias también, para todo esto podemos utilizar y utilizamos a diario los satélites. Para dar un ejemplo también más diario, si cogemos nuestro móvil, pues la información que tenemos ahí, que vienen las mapas, todo esto viene de satélite, tanto la localización como que la capa de imágenes donde podemos orientarnos. Quiero decir que estamos utilizando satélites a diario, aunque muchas veces sin saberlo, no lo sabemos, sin dándonos cuenta, pero están ahí y sin ellos no podríamos. Y un proyecto donde estamos, en el cual trabajamos ahora, que me parece muy interesante, está relacionado con este proyecto, con Copernicus, se llama Copernicus Flex, y es un proyecto donde alguna entidad de Unión Europea, por ejemplo, Protección Civil de algún país, puede decir, mira, aquí tengo un área que sé que se me puede inundar por historial de eventos y me gustaría saber cómo me puedo preparar como eso, o qué pasa si esto se me inunda, diciéndolo en palabras así sencillas. Entonces nosotros podemos hacer un análisis cogiendo el área y sabiendo qué pasa si nos llega una inundación de este tamaño o de más grande. Podemos valorar un poco el análisis según su tamaño, y podemos hacer la análisis económica, cuánto nos podría costar esto, cuáles sitios se veían afectados. Entonces, con esta información previa, la gente o las entidades se pueden preparar mucho mejor antes de que pase algún evento grave. Entonces me parece muy práctico Sí. Amaya, ¿cómo afrontaste ponerte a dar clases de materias o temáticas diferentes a lo que tú habías preparado tu tesis? Sí, eso yo creo que nos pasa a muchas personas que acabamos la tesis y decidimos o tenemos la oportunidad de quedarnos en la universidad, que muchas veces la docencia que tienes no está muy directamente relacionada con el tema de tesis, ¿no? También dependiendo del tema que tengas. Entonces, sí, a mí sí que me pasó que me tuve que adaptar a nuevos contenidos, incluso nuevos grados y así para dar docencia y bueno, pues lanzándote un poco, preparándote muchísimo, dedicándole mucho tiempo. Y al final sí que es verdad que poco a poco, pues al principio eres más pipiola y así, pero poco a poco vas teniendo tus propios recursos también, ¿no? De actualizarte y adaptarte a lo que requieren los alumnos, al propio nivel de los alumnos, porque también son generaciones que van cambiando mucho unas a otras. Yo llevo pocos años y también ya veo que el perfil de alumno que entra, ¿no? De joven universitario, también va cambiando, ¿no? Entonces eso también nos hace que la docencia tenga que ir adaptándose, ¿no? Ya no existe un poco ese profesor histórico, profesor de termodinámica que toda la vida da el mismo contenido, sino que hoy en día pues todo requiere que sea más dinámico, ¿no? Entonces esas ganas o esa necesidad de adaptación existe. Entonces en este caso cuando yo empecé, pues al final sí que te tienes que dedicar muchísimo tiempo a no solo a adaptarte a los propios alumnos así, sino a los contenidos también. Entonces yo creo que cada vez es más común esa necesidad de tener perfiles, no solo de profesorado, en muchísimas profesiones, perfiles de profesionales que tengan esa capacidad de adaptación a lo que más venga, polivalencia, ¿no? Sí. Eso es. Pero bueno, con mucho tiempo, mucha dedicación. Polivalentía, pero sí señor. Y tú, María, bueno, viniste de otro país, sí. No hace mucho además, ¿no? Bueno, en 2000, ya son... 2010. 2010 son unos años. Tampoco está tan lejos. ¿Y cómo fue? Pues fue una aventura, porque yo vine, en teoría yo vine para 6 meses. Yo soy de Polonia. Y
conseguí una beca en Madrid, en el Centro de Satélites de Unión Europea, y era para 6 meses. Entonces para mí era una aventura, venía aquí pues genial, en plan vamos a ver qué tal es Madrid, que nunca antes he estado en España, pero claro, venía sin idioma, sin nada. Entonces, bueno, con capacidades, digamos, laborales, no, pero sin conocimientos, sin idioma. Pero como era 6 meses, pues no me preocupaba mucho. Pero claro, luego resultó que la beca se alargó otros 6 meses, luego surgió un puesto, pues yo me presenté al puesto y he sido seleccionada, entonces eso se alargó a 10 años en Madrid. Que muy bien. Pero sí, al principio, a ver, claro, primero es una aventura, pero luego cuando ves que pues necesitas esfuerzo para ir adaptándote. O sea, yo hablaba inglés sin problema y trabajamos en inglés, pero claro, con tu inglés laboral, cuando sales a comprar patatas, pues igual no es suficiente. Entonces me tuve que poner las pilas para ir aprendiendo castellano. Y eso, también aprender un poco cómo es, o sea, cómo es España, conocer más gente. O sea, fue una aventura, o sea, muy bonita, muy divertida, pero con sus momentos difíciles también. O sea, sobre todo echas de menos a tu familia, a tus amigos, y eso, muchas cosas que tratas de entender que al principio no sabes. O sea, el concepto de siesta o cerrar los negocios en el mediodía, porque, o sea, para mí, o sea, ¿cómo? A ver... Luego en el verano lo entiendes, ¿no? Pero hay muchas cosas que te tienes que preparar y mentalizar un poco. Otra valiente también, muy valiente. ¿Qué significa para vosotras nuestro eslogan Rompiendo la Rueda, como mujeres que estáis en este mundo que todavía lo tenemos muy masculinizado? Sí, sí. Para mí, bueno, contesto primero. Sí. Para mí, al final es, bueno, yo creo que es ir rompiendo inercias, ¿no? Que ya las damos como bastante naturalizadas o muy intrínsecas en muchos sistemas, pero para mí específicamente, por ejemplo, es, o sea, uno de los ejemplos que encima siempre lo tengo muy presente es el síndrome del impostor, que especialmente tenemos las mujeres y que yo lo he sufrido mucho y sigo sufriéndolo, incluso hablando con compañeras mías que tienen más experiencia, da igual en el mundo académico, en el sector de la construcción o lo que sea, que también ellas lo detectan en gente joven muy rápido, ¿no? Y son plenamente conscientes, y muchas veces hablando con ellas sí que dicen, joder, eso con un hombre no pasaría, ¿no? O con un profesor, o eso que estás diciendo ahora, o sea, otra persona, hombre habitualmente, no lo diría. Entonces, para mí romper ese síndrome del impostor que especialmente tenemos las mujeres, yo creo que es algo muy importante en el mundo profesional en cualquier área. Entonces yo creo que al final es romper pues pequeñas inercias que tenemos, ¿no? Y en mi caso específico yo creo que destacaría esa. ¿Y para ti, María? Yo coincido mucho con lo que has dicho con el síndrome de impostor, que eso también es, o sea, yo creo que lo vivimos o lo sufrimos todas, o sea o no mejor, oye, mucho mejor el ambiente donde trabajamos ahora, o sea, yo creo que no podemos comparar lo que es ahora que hace 20 o 40 años, pero las cosas cambian, o sea, digamos la mentalidad yo creo que cambia muy, muy despacio. Pues para mí sería seguir haciendo lo que te apetece o lo que te llama sin pensar si es cosa de mujeres o no. O sea, que muchas veces es difícil y muchas veces te exige cosas que a un hombre no, y no es, digamos, no es fair, ¿no? No debería ser así, pero poco a poco lo conseguiremos. Sí, claro que sí. Bueno, para nosotros, para nuestro grupo, sois unas referentes y por eso estáis aquí. ¿Quiénes serían vuestros referentes? Pues para mí, mis hermanas. Vuestras, voy a matizar, sí, vuestras. Te digo, las dos. Para mí, mis hermanas, porque o sea, a mí me impone muchísimo hablar de tema de mujeres y así, porque tampoco me siento para nada especializada, así como de cosas de arquitectura o de investigación podría hablar un rato, pero en este caso parece que en realidad todas podemos hablar, pero luego también existe una formación específica, ¿no? En igualdad de género o en temas con perspectiva de género y tal. Y yo, por ejemplo, mis hermanas, que ambas han estudiado grados que luego en sus ámbitos sí que se han formado en este sentido,
a mí me parecen referentes porque son mucho más conscientes de muchas vendas que muchas veces tenemos puestas y que esas inercias. Esas inercias que poco a poco socialmente las vamos reconociendo, ¿no? Pero la gente que se ha formado específicamente en este área desde sus propias áreas, ¿no? A mí me parece que son referentes y son personas que hay que escuchar, porque encima yo creo que también se sufre en ese camino de quitarte vendas, ¿no? Entonces yo creo que es importante no solo que cualquiera podamos hablar, sino que también exista esa formación que te da un poco no sé si poder, pero al menos te hace tener esos conocimientos que te permiten, ¿no?, hablar con mayor seguridad, también vuelvo a ser un impostor, pero te permiten hablar con mayor seguridad de todos estos temas. Y yo creo que hace falta más formación en ese sentido. Para mí, a ver, me encantaría decir con un personaje como muy conocido, como por ejemplo, yo que sé, Maria Skłodowska-Curie, bueno, aquí conocida como más Marie Curie, pero era polaca, entonces para mí sí que es una persona muy referente, o sea, muy importante, pero claro, o sea, mis ambiciones no llegan tan alto, o sea, vamos, era una científica estupenda y es una referente creo que para todo el mundo. Claro, yo también lo que veo que ahora, cuando yo estudiaba, todavía no sé, digamos, la historia era más history, ¿no? O sea, es la historia de hombre, que eso está cambiando y está fenomenal, pero digamos, cuando yo estudié todavía no era caso. Entonces, no tengo presente tantas referentes de área de ciencia o de cultura que me podrían, o sea, eso que podrían inspirar tan claramente. Y esto, yo creo que lo que más te inspira, lo que tú dices de tus hermanas, yo pensaba en mi madre y en mi abuela, porque vivíamos, o sea, yo vengo un poco de matriarcado, o sea, vivíamos las tres en casa, entonces, y mi abuela, por ejemplo, que era o sea, llevaba un equipo en el Ayuntamiento de Varsovia que se dedicaba a cosas de asuntos de geodesía en el ayuntamiento, porque mi abuela era geodeta, mi madre, que en sus 40 y algo decidió cambiar totalmente su afición y cambió y se licenció en Derecho. O sea, yo creo que sin darte cuenta te ves lo que está pasando con mujeres que te importan, las mujeres en tu vida y bueno, igual eso te puede simplemente inspirar o eso, ves el ejemplo y eso es lo mejor que puede pasar. Bueno, ¿y a quién invitaríais a venir? Pues, a ver, yo como vengo del mundo de la universidad y mundo académico, pues yo invitaría pues, a alguna catedrática de la universidad, que aquí puede ser de la universidad, de la privada o de la pública, que haya llegado a puestos altos de gobierno dentro de la universidad y un poco pues por ver su experiencia, ¿no? Porque también ha sido un ámbito muy masculinizado, dependiendo de las áreas, pero en general, ¿no? Mucho para... Y no sé, por ejemplo, en la Universidad de Navarra, pues Iciar Astias Arán, que es doctora en farmacia y que es experta en nutrición, también es vicepresidenta de Jaquiunde, bueno, que es el Centro de las Artes y las Ciencias del País Vasco, y ella también ha sido vicerrectora de investigación muchos años en la universidad. Pues yo creo que puede tener una perspectiva o puede tener un punto de vista sobre todo esto que puede ser interesante. Y en la Universidad Pública de Navarra, por ejemplo, también está Inés Olaizola, que ella no es del mundo STEM, es de Derecho, pero también ha sido vicedecana, bueno, vicerrectora en la Universidad Pública y está especializada en Derecho Penal, que también tiene conocimiento, ha trabajado en investigación relacionada con género y así, entonces yo creo que algún perfil así de alguna catedrática que haya tenido una carrera ya dilatada en la universidad, yo creo que puede ser interesante. Bueno, pues tomaremos nota. María, ¿qué nos traerías? Pues yo, pensando más en un mundo de empresa, pues sí, yo pensaba directamente en mi responsable, porque en la área... A ver, es verdad que en mi área donde trabajo tenemos muchas mujeres estupendas y creo que con cada una de ellas estaría perfecto, o sea, sería genial hablar, pero la verdad que la primera que me vino a la mente es Isa, o sea, mi responsable, porque es una mujer que lleva un equipo, o sea, somos 14 personas en total, tenemos mucha variedad de proyectos y a mí también me inspira viendo cómo lo maneja cada día. Así que... Bueno, pues tomaremos también nota. Bueno, pues ha sido un placer teneros aquí. Gracias por haber venido.
y nos vemos en el próximo Rompiendo la Rueda.